¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Bro, oficialmente hoy inicia La Orquestora, un proyecto que teníamos ya mucho tiempo preparando. Estábamos, ya hay que hacerlo. No había el tiempo, no se daba por una cosa, por la otra, pero hoy por fin estamos aquí y por fin tenemos nuestro primer episodio. Guarden este momento porque es un hito de la vida. Histórico, va a ser histórico. Lo sé, confiamos en que así será. Y bueno, realmente pues este programa busca, aparte de acercar al público en general a las artes, también invitar a artistas de todas las índoles, ya sea músicos de todos los géneros, bailarinas de todos los géneros, bailarines, cineastas, actores, actrices, escultores, pintores, vaya, todo aquello que lleve en relación al arte. Sí. Y bueno, pues para presentarnos, realmente nosotros somos dos músicos. Así es. Y en el tema de hoy, pues justamente le queremos presentar nuestra historia, Sí. nuestra vida como musicazos. Así es. Porque De hecho, primero hay que decir, tú eres Brandon, mi queridísimo Brandon, y yo soy José. soy un ser querido. Para que, muy querido. Muy Muchas querido. gracias. Para que la gente vaya asociando nuestros nombres con las historias que vamos a platicar. Y sí, o sea, justo es La Orquestora porque es un grupo con muchos elementos. Aquí queremos que todo el arte tenga espacio. Ya dijiste el ejemplo, o sea, desde la danza, el cine, actores, teatro. Queremos que aquí puedan contar su experiencia, contar anécdotas y también que sirva para las personas, tanto las que están interesadas en acercarse al arte, practicar alguno, como para las que quizá no quieren entrar, pero que les interesa o les llama la atención cómo funciona todo esto, ¿no? Que es súper interesante. Entonces, hoy queremos contar cómo fue que iniciamos nosotros con el arte, en concreto con la música, porque es en lo que más desarrollo hemos tenido. Así que bienvenidos a La Orquestora, suscríbanse, dejen su like, compartan, comenten y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ¿no? Así es, se estarán apareciendo justamente por aquí en pantalla. Y bueno, pues justamente relacionado con los motivos por cual hacemos este programa, creo que pues, hay mucho que los artistas queremos decir, queremos comentar, quejarnos o simplemente festejar lo mucho que amamos esto, pero también es importante acercar al público porque siento que a veces es como un poquito difícil de comprender, ¿no? Sí, como que a veces también los mismos artistas quieren acercar a más público, pero lo alejan. Muchas veces, o sea, ellos mismos alejan al público y no permiten que esto llegue a más gente, o sea, como que se cierran mucho en una burbuja con ideas que fuera de esa burbuja no son tan trascendentes, no son tan relevantes y ellos mismos son los que alejan a la gente y eso es lo que queremos evitar, lo que bueno, creo que hemos tratado de evitar en general nosotros siempre en nuestras carreras, en el ámbito personal, pero bueno, ahora a través también del programa queremos hacer eso, ¿no? O sea, el acercamiento, que la gente conozca un poquito más a fondo y eliminar esas barreras que los mismos artistas creamos muchas veces. Sí, pues a lo mejor hasta crear como, o sea, manera de un libro en que los mismos artistas pueden escuchar y expandirnos todos, porque muy seguramente nosotros vamos a aprender un buen de toda la gente que vamos a tener aquí para comentar. Y el mismo público, porque o sea, es que es un problema colectivo, tanto de los artistas y tanto del público, ¿no? Porque los dos tenemos ideas muy sesgadas y que pues impiden lo maravilloso del arte, que como objetivo principal es pues hacernos conscientes de nuestra existencia como humanos y hacernos sentir, o sea, transmitir. Sí, es que es un lenguaje, ¿no? O sea, muchas veces
quizá, y de los que nos estén viendo o escuchando, pueden sentirse identificados con el hecho de que a veces con las palabras no es tan fácil expresar algo, ¿no? Sí. O sea, es como, tengo este sentimiento, tengo esta emoción, pero no sé qué palabras utilizar, ya sea para escribirlo y expresarlo, o para platicarlo, para contárselo a alguien. Sí. Pero hay veces que esas mismas personas tienen una gran capacidad para eso expresarlo en el arte, en la música, o sea, a través de música o pintando un cuadro y después ves la pintura y dices, wow, o sea, realmente capto la idea, capto ese sentimiento, y eso es lo bonito del arte. Esa es la misión y el objetivo del arte, que tristemente a veces creo que se pierde y se ponen por encima otras cosas que pues ni al caso. Que ni al caso, pero siempre debería ser ese el objetivo. También muchas veces se tienen como que ciertas ideas que ya por el hecho de que son muy dichas, son muy comentadas, ya se convierten casi en realidades, pero verdad. No son así. Sí. No son así, entonces también este espacio es para aclarar ese tipo de cosas y tener distintas perspectivas. Ya lo dijimos aquí, tendremos invitados, ya tenemos unos cuantos ahí que irán viendo en las próximas semanas, pero pues nosotros seremos los que estaremos normalmente aquí como sus hosts, ¿no? Como los anfitriones. Sí, y les digo, o sea, muy seguramente pues, llegaremos a encontrarnos con pues, ideas a lo mejor distintas una de la otra, pero si nos regimos un poquito más por lo que nos enseña el arte, es que primero tiene que venir la conciencia de que somos humanos y que muy seguramente vamos a estar sesgados para poder estar más abiertos a conectar una idea con la otra, cambiarlas, cuestionarnos. Y es bien lindo cuando te pones a pensar como un niñito que pues apenas escucha sus primeros sonidos, o sea, crece y viene inevitablemente pues todo eso, ¿no? Sí. Toda esa experiencia. Sí, que de hecho también lo bonito de esto es que tenemos un inicio quizá no similar, pero sí en una etapa temprana de nuestra vida con la música, ¿no? Sí, a los 50. A los 50, justo después de sacar nuestra pensión del bienestar. Sí. Fue hacer el trámite e irnos a inscribir a clases de música, ¿no? Sí, pues sí, casi. La verdad es que pues por poco y no me dejan jubilar, pero pues esa es otra historia que me gustaría quizá contarles. podemos hacer otro capítulo, la jubilación, ¿no? Sí. Desde nuestra experiencia. Ándale. De amplia experiencia. Sí, claro. Sí, ya. Sí, muchos años. Pero vamos a remontarnos unos cuantos años más atrás. ¿Quieres empezar tú con tu historia o quieres que empiece yo con mi historia? Porque vamos a contar las de ambos, así que... Pues digamos que la papa te cayó a ti. La papa caliente estaba en el sartén. Y se cayó a ti. Ok, entonces empecemos. Pues igual podemos ir así compartiendo, ¿no? O sea, conforme vaya fluyendo. Sí, a lo mejor te da como mucha sí, a lo mejor pena, digo, ¿sabes qué, bro? Ya me dio pena, ya no quiero. Sí, entonces ya vale. Ahí tú entras. Yo inicié en la música, la verdad es que por accidente, porque no es como que yo tuviera ese sueño inicial o esa aspiración de, ay, yo quiero ser músico, ¿no? La verdad es que no, pero sí empecé a una edad muy temprana. Empecé más o menos como a los 6, 7 años. Órale. Yo iba en la primaria, la historia es esta, yo iba en la primaria y pues como en la mayoría de las escuelas hay clases extra, ¿no? El taller de música, el taller de fútbol, el taller de así. Y estaba el de música. Yo nunca le había prestado atención o nunca había dicho como de, ay, a mí me gustaría entrar al taller de música, pero sucedió que la mayoría de mis compañeros y de mis amigos con los que me juntaba en ese momento entraron al taller de música. Entonces era de que, por ejemplo, si la clase de música era el martes, era el martes en la tarde y el miércoles en la mañana, llegando a la escuela, todos platicando de, oye, qué chida estuvo la clase de música, ¿te acuerdas cómo tocamos esto? No, y lo que el maestro nos dijo y nos platicó. Y entonces yo me sentía como que ajeno a eso. Sí, claro. Y de que no podía pertenecer, o sea, yo no podía platicar con ellos porque era, ¿de qué platico si yo no estuve en la clase de música ayer? Entonces mi único interés en entrar a esas clases de música era el poder platicar en esos momentos con mis amigos. Que es que aparte pues está bien intenso porque creo que termina mucho de complementar lo que se vive mucho en las infancias, en la adolescencia. Sí. O sea,
pues, la exclusión que hacen unos niños con otros, el tema de las identidades, o sea, venimos pues, como niños, todos que fuimos, venimos en todas las formas y contextos posibles, unos inseguros, unos seguros, y por ejemplo yo recuerdo que a mí me pasaba todo lo contrario, o sea, la música era como lo menos popular, ¿no? O sea, todos eran como, el fútbol. De hecho, te hacían bullying si no querías jugar fútbol. Sí pasa mucho, Sí pasa mucho. Es que pues, es un país muy futbolero. Muy futbolero. Sí. Yo de pronto, por ejemplo, algo que me pasó mucho, a mí me gusta mucho el fútbol. Me gusta mucho el fútbol. Pero cuando ya muchos años más tarde, o sea, me estoy adelantando demasiado, ya yendo en el conservatorio, ya un poquito más creciditos, pues yo de pronto pasé de ir a la escuela normal, pasé a ir al conservatorio, ¿no? De tiempo completo. Entonces de pronto me encontré con que ahí a nadie le gustaba el fútbol, a nadie le gustaban los deportes. Sí, cambió así. Todo era como de música sí. y orquesta. O sea, en lugar de decir, oye, ¿viste el partido de tal? Era como de, ¿escuchaste el concierto de la... y era como de, o sea, está chido, pero por favor que a alguien le guste el fútbol. O sea, sí pasa mucho eso de que se va segmentando. Ya después, pues vas conociendo a más personas y también coinciden, ¿no? Que les gusta el fútbol y la música. Pero a veces sí se segmenta mucho como de, eres de arte, todo es arte. Eres de deporte, todo es deporte. Y sí pasa mucho eso. Y en mi caso, de la primaria donde iba, sí era como que la popularidad del taller de música. ¡Órale! Y entonces, yo en ese momento estaba bajo un castigo. No me digas. Porque resulta ser que yo no hacía la tarea, bro. Pues qué irresponsable. Yo no hacía la tarea porque prefería jugar Xbox, la verdad. Qué chido. Sí, prefería jugar Xbox, pero pues llegó un momento en que mi mamá sí se molestó. Sí se molestó y un buen día me regañó y me dijo, no vas a regresar a esta casa hasta que traigas la tarea hecha. Entonces, dentro de esos talleres y actividades que había en la tarde... Menos mal no te forzó a ir a jugar golf con ella. Hubiera estado bueno jugar golf. No sé si, según yo, mi mamá no juega golf, pero hubiera estado bueno, bro. Sí, hubiera estado bien. Bueno. Entonces, en esas actividades de la tarde estaba el taller de tareas. Órale. Estaba el taller de tareas. ¿En qué consistía? En que salías de clase, ibas a un salón con más compañeros, había maestras y te ayudaban a hacer la tarea. Entonces, es que, bro, yo no concibo cómo... ¿Para qué se metieron al taller de tareas? O sea, no tenían otras pasiones. Bro, pues era la necesidad. Bro, o sea, yo no iba al taller de tareas por gusto de, quiero ir al taller de tareas. Me metieron. Era un castigo. Era un castigo. Y también, pues, muchos papás metían ahí a sus hijos porque no podían recogerlos a la hora de la salida porque trabajaban. Entonces los dejaban más tiempo ahí y como salían tarde de trabajar así, pues ya preferían... Pues ya salgo por mi hijo, salgo del trabajo, voy por mi hijo y ya trae la tarea hecha, ¿no? O sea, ya no tengo nada más que hacer. Podría ser lo mismo de salgo del trabajo, voy por mi hijo, aprendió karate y hace la tarea. Bueno, pero, o sea, sería más tiempo porque ya salió tarde del karate y le falta hacer la tarea y luego en el karate se cansa. Bro, es que, ¿por qué? Es que la mediocridad. O sea, si tú... Esa mentalidad. Esa mentalidad. No, y justamente, pues yo en mi primaria también tenían estos talleres, pero yo, pues no elegí ni fútbol, ni karate, ni básquet, porque era flojera. O sea, de verdad, no, para mí era como... No. Pintar, como que lo consideraba como algo muy aburrido. Okay. O sea, no me gustaba. Y era como, si en su vida se metería a danza. O sea, no es algo que piensa ahora, pero ese niño de 5 años pensaba, ¿cómo para qué te metes a danza? ¿Para danzar? Pues sí, pero mínimo te enseñaran salsa. Y ya no fuera un ladrillo ahorita. Bueno, ¿a los 5 años se podrá aprender salsa? No lo sé. Maestros de salsa infantil. Coméntense, a los 5 años se puede aprender salsa. Ajá. Pero no, o sea, fíjate que fue como... o sea, recuerdo que a mi mamá le gustaba mucho la música, pero no. Okay. Mis dos papás no son músicos, ni mucho menos. De hecho, son ingenieros en electrónica. Ok. O sea,
pero la música me sonó nada más la palabra, música. Yo, oye, eso suena bonito. Suena, ¿eh? Suena. Y música. sonó, y en efecto sonó. Pero justamente fui a ese salón y, o sea, y siempre que un niño siempre le asombra lo nuevo, ¿no? Sí. Pertenecer, justo eso que dices, porque vi un buen de gente y yo fui un niño que, pues, de hecho no tuve muchos amigos. Bro, lo siento En mucho. toda mi Aquí historia. estoy, bro. Muchas gracias. Aquí estoy. Ahora aquí estás. Pero justamente pues es ese tema, ¿no? Que también hasta uno duda como de su identidad, entonces dice, no, entonces tengo que ser como los demás o no tengo que ser como Sí, los sí, demás. Y hasta pues, la secundaria, y también gracias a la música, pues me di cuenta que no, ¿no? Y mira que en la secundaria es una etapa donde yo creo que lo más difícil es encontrar esa identidad. ¿No? Esa claridad. Es como la etapa más difícil, como más torpe, no sé, no sé cómo decirlo. Pues diría mi fusita que pues adolecemos esa hora. Fíjate que mis papás también dicen eso. Bueno, decían eso. No es adolescencia porque adoleces, o sea, careces. Sí, y mira, no voy a funar a nadie, pero yo tuve como No, fúnalo. No. Porque está en mi casa. Ok. Está bien. Pero yo tuve el ejemplo de cómo no ser un adolescente. Ya. Porque, o sea, ya entendí. yo la veía, era como de que, para mí era como muy dramática. Era como, es que y como, y se escapaba. O sea, de verdad yo me despertaba y ahí sí. O sea, se iba y yo. Y venían mis papás y me preguntaban, oye, ¿dónde se fue? Y yo, no sé. Solo se fue. Oye, qué fuerte. Y sí, pues, o sea, siento que como adolescentes tratamos de buscar mucho identidades, como por dónde, decir, no, yo ya soy adulto, yo ya bebo, yo ya... Es que también, ¿crees que conoces todo? Pero no conoces nada. Y eso era lo que yo les decía a mis compañeros, bros, tenemos 12 años, o sea, 14 años. ¿Por qué van a querer hacer otra cosa que no sé, estar en su casa viendo una serie o haciendo la tarea? Estamos bien chiquitos. Pero, o sea, regresando a la infancia, de nuevo es más bien eso de que quieres pertenecer y entonces si se te da o no, pues tienes algunas crisis. Entonces fui a ese salón de música y para mí me brilló el mundo porque había gente de todas las edades. Ok. O sea, y juntaban a todos ahí. No había como una... Pues es que recuerdo que era en la tarde y sí juntaban a todos. O sea, no era como que los de primaria. Ajá. Claro que había clases, pero esas las normales, las de flauta dulce, que igual siento que ya en cierto punto ya no están tan chéveres porque pues sí. Como pero... que todos tuvieron en su momento su flautita Yamaha, ¿no? Exactamente. O sea, yo la quiero mucho. A mí me es muy padre. No, y bueno, ya ves Horacio Franco con... Uf, ¿lo topan? Con la flauta dulce, Uh-huh. pues ha logrado una carrera impresionante. Que muy pocos en México. Para que quienes creyeran que pues, no se puede hacer nada con la flauta dulce, es el vivo ejemplo. No, y en general los que dicen que no se puede hacer nada con cualquier otra cosa que se pueda ver como pequeña o insignificante, uh-huh. Pues no, o sea, yo creo que de todo se puede hacer algo grande, importante, ¿no? Monumental. Pero entonces decías que juntaban a todos ahí en el salón. Sí, o sea, mira, estábamos ahí gente de prepa. O sea, de prepa con primaria. Sí, órale. O sea, neta, por eso está bien chido, porque pues tuve la oportunidad de no solo llegar a música, sino de convivir con realidades distintas y pensamientos distintos. Ya en las fiestas de la prepa con 5 años, ¿no? Así. Sí, pero de todas las edades. Entonces, mira, yo me recuerdo que yo llegué al piano y nada más, yo ni sabía nada. Nada más le hice así, se dice no. Y para mí me explotó, estuve como una crisis así existencial, me salí de mi alma, de mi cuerpo. Fue como, es el sonido más bello que he escuchado en toda mi vida. Es que siempre, o sea, impresiona mucho, pero a esa edad sí es como, wow, o sea, ¿qué es esto? Sí, ¿por qué produce un sonido? Se me hizo aparte lo más inocente y lo más noble del mundo.
Y yo dije, de aquí soy. Y entonces, bueno, ya después, pues me hizo muy feliz el piano. Yo inicié a los 5 años con el piano en mi primer año. Después tuve, la verdad, un privilegio que no hay muchos programas realmente a estas edades, que fue de banda sinfónica. Okay. Entonces yo pude aprender a tocar flauta, clarinete, después se convirtió en orquesta y también aprendí cello, pero... Sí, eso está súper padre, ¿no? O sea, tuviste acercamiento con varios instrumentos a una edad muy temprana. Cañón. Y más que tener los instrumentos, es el hecho de hacer ensamble. Porque... Sí. Porque ahí ya hacías ensamble con el de prepa. Y ya todos nos trataban por igual. O sea, de que si hacías como algún berrinche o tenías como algún error de, pues a lo mejor como de comportamiento típico de un niño, pues te corregían igual que el de prepa, ¿no? Y entonces era como... Sí. Era curioso, pero disfruté un buen esa etapa porque nos llevaron a viajar a un buen de municipios, a Tehuistla, a Tehuantepeca. Bueno, no, o sea, pero sí. Y está bien chido porque la música me llegó no solo a conocerme más a mí mismo y a querer compartir como con pasión esas sensaciones, porque yo veía como todos éramos como una familia y entre todos nos emocionábamos, todos tocábamos, o sea, conoces a un buen de gente y lo que se convirtió en el salón original de nada más las clases de primaria, se convirtió en ya una unión con todos, o sea, te forzaban a salir un poco de tu realidad para que comprendieras también las de los demás. Y por ejemplo, o sea, los de prepa, ¿cómo los trataban? Pues... Porque es una diferencia muy grande de edad, ¿no? O sea, sí. Estás hablando de prepa que de 15, 16 años contra 5 o 6, o sea, 10 años de diferencia. Pues es que, mira, los de prepa, si los ves desde una perspectiva de un niñito, ¡ay! Son gente muy madura. Pero a ver, gente, ¿cuánta edad tiene un preparatoriano? Sí, 15, 16, 17, 18. ¿A ti no te pasaba que yo creo que a mucha gente que cuando éramos niños veíamos a personas de 13, 14 años y era como, el señor, ¿no? O sea, ya casi así como, no, él ya... Ya le hizo en esta vida. Ajá, ya le hizo en ese. Pero yo siento, claro que también ha pasado, que como que con el paso de las generaciones, cada vez se van viendo más jóvenes conforme a la edad. O sea, si tú ves fotos de alguien de nuestra edad de 20 y tantos, en los 80s, 90s, pues ya se ven como un señor de 50, ¿no? Y ahorita ves a nosotros mismos, ¿no? O sea, que nos vemos mucho más jóvenes de la edad que tenemos. O sea, yo siento que sí, como que con el paso de los años las generaciones se han ido viendo más jóvenes. Sí, nosotros pues ya de por sí ya nos vemos carita Gerber. No, sí. De verdad me ha tocado ver. No, dices, ¿cómo que ya tienes 18? ¿No? Sí. O sea, pero y tomando como un poco de ejemplo eso, igual cuando estamos en esas edades volteamos a ver el de abajo así como guácala, ¿no? Pero eso igual nos pasa a los adultos con los adolescentes, los boomers con los adultos. Yo creo que en todas las edades pasa eso. Y es que justamente lo que te enseña la música es que tu realidad no es la mera neta. Lo que tú crees que sabes no es la mera neta. Sí. O sea, puedes aprender tanto de un niñito de 5 años, tanto de un señor. Porque todos tenemos realidades distintas que vienen... Y eso es como también lección de la vida, porque... Cañón. Puedes aprender de todos. O sea, realmente puedes aprender de todos sin importar la edad. Hay momentos distintos y personas con más experiencia, personas con menos experiencia, pero yo creo que de todos se puede obtener algo. Y también el sentido de pertenencia, de que te digo que fue lo que me pasó a mí. O sea, yo solo entré
para poder platicar de lo que había pasado en la clase de música. Sí. Y yo no podía entrar porque te digo que estaba en ese castigo. Entonces yo tenía que entrar al taller de tareas, ¿no? Okay. Y me acuerdo que también mis mismos compañeros me decían, ya métete a música. Y yo era como de, sí me voy a meter, pero ya como, pues no depende de mí, ¿no? O sea, sí, no. Tu mamá. ¿Qué te decía tu mamá? No, o sea, mi mamá me decía que hasta que, o sea, yo tenía que llegar a la casa ya con la tarea hecha. Uh-huh. Y entonces así fue un buen tiempo, pero fíjate que estuvo padre. Porque hacías la tarea. Porque hacía la tarea. Ajá. No, porque o sea, era tarea en época regular, pero cuando eran los exámenes, ajá, te daban tu guía de estudio. Y entonces yo me acuerdo, quizás esto estaba mal, lo digo desde un inicio, pero en el taller de tareas, cuando había exámenes, te ponías a estudiar, pero te daban la guía, entonces te aprendías la guía y ibas pasando, o sea, el maestro estaba en su escritorio, todos los demás así en las butacas, estudiando así la guía, y ya cuando te sentías listo, ya te parabas y te formabas en el escritorio del maestro o de la maestra de maestra, porque fíjate que yo casi no tuve maestros hombres en la primaria. Hasta mucho después, hasta en sexto, tuve mi primer maestro hombre. Órale. Pero en ese momento no. Y ya entonces ya te parabas y ibas a que ya te revisaran. Entonces te preguntaban las preguntas de la guía y ya tú las ibas respondiendo, ¿no? Y te decían, no, pues te falta esta, estúdiala. Sí, pues esa estúdiala era como de memorízatela, ¿no? Ok. Pues que tampoco está tan bien. Pero entonces, así era. Y terminaba yéndote bien en el examen porque las preguntas que te preguntaba la maestra en el taller de tareas eran las que venían en el examen. Sí, pues sí, qué chiste. Estas eran las mismas, Entonces, pues me iba bien, me iba muy bien, la verdad. Pero después ya pues pasó como que la etapa. Yo le decía a mi mamá de lo de la música y en ese tiempo ella me decía como no, o sea, primero lo de las tareas, o sea, como que tienes que aprender y ya después, ¿no? A ver. Y en eso, yo seguía que la música, pero insisto, no por yo querer tocar, sino simplemente sí, por pertenecer. Exacto. Y después llegó la época de Reyes Magos. Entonces yo en mi cartita a los Reyes pedí un teclado para poder entrar al taller de tareas. Y teclado porque yo de hecho quería guitarra inicialmente. Quería guitarra. Bro, no empieces, bro. O sea, aquí no aceptamos guitarra. No, ¿cómo crees, bro? O sea, ojalá pronto esté aquí un guitarrista para que se dé su lugar. Está bien, está bien. Yo quería guitarra, pero ¿sabes por qué quería guitarra? Porque yo veía a Drake Bell. Sí, caray. Yo veía a Drake Bell, o sea, me encantaba Drake y Josh. Y yo pues era Drake Bell, así era el super, sí, pues el galanazo con su guitarra. Yo quiero ese, ¿no? Yo quiero ser así. Yo veía a Drake así con su guitarra y ya yo me imaginaba, ¿no? Así, así con guitarra. Y todos, así, Sí. Ajá. Pero mi mamá sobre todo me decía, no, pues es que todavía tienes tus manitas pequeñas, te las vas a maltratar. ¿Por qué no mejor espérate? Primero empieza con el teclado y ya después, ya que estés un poquito más grande, empiezas con la guitarra. Órale. Eso fue como que el argumento de mi mamá. Yo dije, va, o sea, lo que sea para ya poder entrar a la música. Y entonces ya fue con Reyes Magos, pedí el teclado, me lo trajeron y así fue como entré al taller de música. Pero pues yo entré nada más por estar ahí, porque me acuerdo que también cuando era la clase de música grupal, o sea, la normal, la que tienes dentro de tus materias de la primaria, la de la flautita. La de flauta dulce. El maestro era el maestro David, me acuerdo, el maestro David, un gran saludo al maestro David. Era como que le decía a los del taller de música, así alguno de, vete por tu teclado o vete por tu guitarra, vente, o sea, tú vas a acompañar así a todos, ¿no? Así tú vas a poder tocar. Y entonces todo era como de, wow, no inventes, ¿no? Así como que está en otro nivel. Sí, él es el capitán. Ajá, exacto, él es el capitán. Y entonces yo decía como de, yo quiero eso. ¿No? Hasta me imaginaba, el día que me dijeran, ve por tu teclado. O sea, como que esa frase de, bro, ve por tu teclado. Era tan esperado como cuando estabas en la clase de matemáticas de la primaria y mencionaban algunos nombres en los ejercicios, ¿no? De Ismael y todos. ¿Ya viste a Isma? Sí.
Y entonces ese momento era súper especial porque yo lo esperaba, o sea, realmente lo esperaba. Y bueno, ya empecé en el taller de música y empecé a avanzar muy rápido. O sea, ya como al mes, pues ya podía ir tocar, así como que cancioncitas y así. Y fui avanzando así. Y de pronto ya podía tocar piececitas de un poquito más de nivel de los que ya llevaban más tiempo, ¿no? Digo, a mí no me gusta comparar. O sea, yo creo que ese es de los principales problemas del arte. Pero en ese momento sí avancé mucho para el tiempo que llevaba, porque llevaba poco tiempo y avancé muy rápido. Entonces ya después entró en la etapa en la que muy pronto ya era a mí el que me decían en la clase de música grupal: ve por tu teclado. Ay. Entonces ya yo iba así, ya llegaba. A un niñito llegando. Ajá. Y pero ahí o sea, sí me gustaba la música. Ya empecé a decir como de, oye, esto de tocar como que está padre, ¿no? No está tan mal, ¿eh? No está tan mal. No está tan mal. Ajá. Pero no, en ese momento todavía no lo veía así como de yo quiero ser músico de verdad. Sí, todavía estabas adoleciendo. Exactamente, y eso que era en la infancia. Qué curioso. Sí, todavía no, pero después estuve ahí, te digo que entré como a los 6, 7 y estuve hasta los 9, más o menos. Como 2 años estuve ahí, 2, 3 años estuve ahí. Y después me cambié de escuela y me cambié de ciudad. Entonces, pues eso fue todo una... Sí. Entonces, me acuerdo mucho que en el festival de fin de cursos, mis papás hablaron con el maestro. Dice, no, maestro, pues muchas gracias, ¿no? Por su apoyo estos años en las clases, no sé qué. Pero pues ya le comentamos que pues, nos vamos a mudar y Híjole. Ya se va a salir de la escuela. José va a ir a una nueva escuela. Y siempre es bien triste como maestra cuando te dicen eso. Sí, fíjate que nunca me lo han dicho, ¿eh? No podría decirte, pero me imagino. ¿Y sabes cuándo se siente más feo? Cuando el niño genuinamente tiene talento, o la niña, o el joven, o la joven, o el señor o la señora. O sea, el señor y la señora también se cambian de escuela, ¿no? Ándale. Sí, en ciertos contextos sí. Y te dicen, no, pues voy a estudiar medicina. Híjole, sí. Y luego, o sea, muchos sí quieren estudiar música, pero pues sus papás pues no lo dejan justamente porque pues es que pues creo que no hay un buen sistema que favorezca que se comparta información acerca de en qué consiste pues esta carrera o de qué maneras. Y está la idea súper metida de que pues, te vas a morir de hambre, ¿no? O sea, está ya muy esa idea. Y sí es difícil, pero pues es que hay áreas de oportunidad. Como en todo, ¿no? O sea, como en todo, es muy difícil, pero pues ahí buscándole, ¿no? A ver. Pues es que, o sea, pues y también pues, invitamos a los papás que si su hijo o hija les dice, no, pues me gusta o quiero estudiar música, pues también ustedes busquen informarse, ¿no? O sea, porque... busquen ayuda, ¿no? Sí siento que... busquen ayuda, o sea, ¿por qué no? No, o sea, pues porque lo entiendo, porque viene desde un querer proteger, pero ese miedo viene desde, pues, no saber. Y como no sabes, entonces crees que no hay nada, ¿no? Porque, pues, es cierto. Y hay un problema de que es justamente de lo que decías en el inicio, entre artistas y entre público, porque pues, no nos ponemos de acuerdo en lo que puede dar o para lo que pueden servir las artes, y en lo que se puede trabajar y cómo se puede trabajar de las artes y también cómo se estudian, porque también entrar a escuelas es otro problema. Uy, sí. Pero sí. Y justamente ya tocando este tema, por ejemplo, ¿cómo fue tu proceso y entrando a una institución ya formalmente? Ajá. Pues justo se conecta con esto porque te digo que me cambié de escuela, me cambié de ciudad y en ese momento cuando mis papás le agradecen al maestro de, oiga, pues por este tiempo, ¿no? De la música y todo eso, el maestro dijo, bueno, pues si se van a ir para allá, busquen que entre al conservatorio porque tiene
talento y tiene posibilidades en la música, entonces está en una muy buena edad, métanlo al conservatorio, no dejen que la música la haga a un lado, deje. ¿no? La deje. Y para mis papás también ese fue como un shock, porque pues para mis papás era como de, pues qué padre, toca el teclado, ¿no? Así, pero nada más como algo... Pues las notitas. Ajá, o sea, como que algún hobby así, algo, Sí, algo jamás se imaginaron que profesionalmente, ¿no? Claro. Y entonces, pues como que de pronto fue de, ok, y entonces ya cuando nos cambiamos y todo eso, me acuerdo que ya había pasado en ese momento la convocatoria del conservatorio. Sí, Entonces sí. no pude entrar luego, sino que hasta el siguiente periodo, ya fue que mis papás hicieron pues todo el trámite, todo. Yo ni enterado, o sea, pero me acuerdo que sí me preguntaron, ¿quieres entrar al conservatorio? Y yo, sí, o sea, pero también sin tener... Sí, ajá, de chill. de chill. Ajá. Y sí, ¿por qué no? Sí, ahí me van a echar. Pero, o sea, me preguntaron, pero tampoco creas que, o sea, yo no sé si hubiera dicho no. O sea, ya casi me preguntaron cuando tenían todo el trámite hecho. Ajá, sí. Pero pues yo dije, sí quiero, ¿no? O sea, ¿qué es? ¿Música? Ok, ajá, va. Y entonces ya ahí fue cuando hice mi examen de admisión. Ahí tenía ya 9, fue en ese proceso. Hice mi examen de admisión lo voy a tapar, pero la conoces bien a esta maestra, con la maestra. Órale. No, sí. Órale. Ella me hizo mi examen de admisión. Ajá. Y pues, y eran cosas, porque primero Ajá. te ponen cosas de teoría, pero muy básicas, ¿no? O sea, me acuerdo que estaba ella así en el piano y me decía como, a ver, escucha este sonido y luego escucha este. ¿Cuál escuchas más grave y cuál es más agudo? ¿No? O, ¿de dónde se dirige a dónde? ¿Del grave al agudo o del agudo al grave? Y ya tú decías, no, pues del grave al agudo, o del agudo al grave, ¿no? Y a lo mejor creo que te ponía como que a imitar el sonido de alguna nota, así, a ver, canta esta nota, ¿no? Pero yo jamás, bro, nunca había tenido acercamiento con algo así. Yo no tenía noción de nada, o sea, yo no sabía que se tenía que entonar, que había audición, que había, o sea, yo no tenía nada de idea. Sí. Yo llegué ahí sabiendo las notas, o sea, si de do, re, mi, fa, sol, así, y dónde estaban ubicadas en el teclado. Sí. Y tocando. Pero nunca me enseñaron técnica del piano. O sea, así de la mano se pone así y el dedo va así y la posición del brazo y que te sientas así. Nunca me enseñaron eso. Entonces yo llegué, ese era mi contexto con el que llegué ahí. Y fíjate que ahí también hay algo muy curioso, porque luego me enteré. Pues hay que llamar a Jorge. Es muy curioso. Es muy curioso, es Jorge Curioso. Jorge el Curioso. Hay que llamar a Jorge, porque es muy curioso. Es muy curioso, es muy curioso, es Jorge Curioso. Sí. Y me enteré que Es muy curioso, es muy curioso. estaba el maestro y el maestro estaba haciendo exámenes en otro salón. Y él estaba así como que, él estaba completamente de otro mood. O sea, él salía como de, ¿quién más? ¿Quién nos va a hacer examen? ¿Tú vas a hacer examen? Vente, pásale, yo te lo hago. ¿Quién más? ¿Tú? Vente, de una vez. Y entonces después... O sea, ¿cómo eran los exámenes o qué onda? No, era un examen, iban pasando uno por uno, pero como que el maestro estaba muy eufórico y salía como de, ¿quién más? ¿Tú? Vente, yo te lo hago de una vez. Porque me acuerdo que te asignaban a un maestro. Okay. O sea, ya cuando hacías todo el trámite, ahí venía la hora de tu examen y qué maestro te lo iba a hacer. Y entonces, yo esperando ahí con mi mamá, el maestro empezó a decir, ¿quién? Así como que, ¿quién quiere? Y me acuerdo que mi mamá me dijo, no, pues es que a ti te asignaron a esta maestra, tú espérate a que sea con esa maestra, ¿no? O sea... Reglas son reglas. Reglas son reglas, exacto. Aunque yo le diría, pues ya vete con ese. Y luego le decimos, y fíjate, pues es que no estaba. Sí, porque creo que sí llegó tarde, ¿eh? Ya vi. Déjame decirte que llegó tarde. Y a mí me ponía faltas. Pero el chiste es que ya pasó el examen,
y entré al CIMI, pero no a la farmacia, sino se llama Centro de Iniciación Musical Infantil, que es dentro del conservatorio. Y ahí el primer año no llevas instrumento, solo llevas clases teóricas de solfeo. Me acuerdo que había una que se llamaba aptitudes musicales, pero que era más como historia. Sí, o sea, sí, te sí. empezaban a enseñar la orquesta, los instrumentos, cuáles eran, cómo suenan y así, ¿no? Los compositores. Y así fue todo el primer año. Entonces me eché un año así y hasta después ya hice mi examen de admisión para piano. Así fue como ya entré formalmente al conservatorio, a una institución ya profesional De música. de música a los 9 años. ¿Cómo fue que entraste, bro? Pues, o sea, ya fue mucho más tardío porque lo mío fue muy diferente. La verdad es que sí reconozco que tuve un contexto que me brindó pues, muchas aptitudes musicales pues, desde temprana edad, que justamente fue pues, la banda sinfónica. Porque, pues, o sea, pues anteriormente pues, les platicaba pues, que fue, bueno, todo este tema de las experiencias y de salir de tu burbuja, ¿no? Pero, o sea, musicalmente hablando, es que el tocar en ensamble nos hacían afinar, nos hacían tener que escuchar al otro. O sea, si tú tienes una pieza, era como, pues mira, los saxofones, las trompetas estaban tocando esto y tú entras cuando suena esto, ¿no? Y entonces de repente te imaginabas qué nota era en tu instrumento eso que estaba sonando. Entonces aparte, bueno, también hay algo que se llaman instrumentos transpositores, que es, por ejemplo... Que se mueven, ¿no? O sea, de pronto está aquí y ya está allá. Ajá. ¿No? No tanto así. Eso sería muy triste. Estaría padre, bro. No. O sea, imagínate, ya todos los que cargan instrumentos pesados, nada más sería de muévete allá y ya. No. Sin necesidad de ir ahí en el camión cargando. Los pianistas tenemos la realidad más triste porque mientras todos pueden tener su instrumento, los saxofones, los clarinetes, la flauta, el violín, el cello, nosotros no. Tenemos que... Básicamente somos fuckboys de instrumentos. Pero incluso... ¡Qué fuerte! Pero incluso ni siquiera es como... No es chévere. O sea, porque imagínate... No, es que tú te acostumbras a un instrumento y luego llegas a otro que es completamente diferente. Se frustra demasiado. Pero recuperando pues justamente pues ese punto, pues los instrumentos transpositores, por ejemplo, la nota que se utiliza en general para afinar es un la, ¿no? La a 440 Hz. Por ejemplo, en el clarinete está afinado en si bemol, ¿no? El que más se usa. Eso significa que cuando tú tocas un do, suena un si bemol, ¿no? Entonces, para tocar un la, tú tienes que tocar un si. Entonces ya, por ejemplo, y ya iba creando todas esas relaciones así de oído y de los otros instrumentos. Luego la tocaba en el piano porque, pues ahí ya tocaba, reitero, piano, clarinete, flauta, cello. Pero entonces, ¿el piano fue el primero o cuál fue el primero que...? No, el primero fue el piano. Porque ese fue con el que... Sí, que es que tocaste. Ajá. Y... Ya después porque había, yo creo que mi único amigo ahí de la primaria. No. Mándale un saludo. ¿Cómo andamos, mi buen Fenry? Espero que te encuentres muy bien. Fenry. Fenry. Ya. Sí, cómo no. Sí. Pues yo vi que se metió al de flauta. Y yo dije, no más, pues yo también quiero cotorrear. Entonces ya después me metí a flauta. Y ya después de mí nació meterme a clarinete, pero ya hasta sexto de primaria. Flauta transversal. Flauta transversa. Sí, ya la de concierto. Y pues el clarinete yo lo elegí porque es que todos, o sea, está la teoría de que los instrumentos van acorde a la personalidad. Por ejemplo, pues ustedes músicos me podrán decir, ¿no? Que los flautistas son como muy delicaditos, como muy fresas, que los saxofonistas, bueno, a mí me tocó que todo aquel que quería tocar saxofón era porque era un presumido y quería presumir así de yo soy bien chido. Es que está como que ese Ajá.
de la idea del saxofonista, ¿no? Así, Exacto. pero también como que de muy elegante, así muy así, que de pronto saca su saxofón y empieza a tocar. Ajá, como de sensual. Ándale. Sensual. Sensual. Los trompetistas, bueno, pues o sea, de niño pues, no recuerdo que tuvieran un estereotipo, pero hoy se cree que los metales son como muy, pues ahora sí que glu glu glu. Ah, ok. Sí, glu glu glu. Fíjate, esa no me la sabía, ¿eh? Y decían que los clarinetistas pues somos raros. Y la neta yo sí te acepto que sí éramos raros, pues porque éramos, éramos los menos, la sección que tenía menos integrantes. Y sí siento que sí éramos como un poquito, pues muy... Peculiares. Ajá, sí, muy diferentes unos de los otros. Pero bueno, reitero que eso es bonito porque al final te aprendes a desenvolver y también con otros. Pero el chiste es... Ya para cuando yo hice mi audición al conservatorio, porque yo desde chiquito, y nunca lo pensé, y nunca fue como, ay, ¿qué voy a estudiar? No. Desde chiquito yo dije, yo quiero ser músico, yo quiero ser director de orquesta. Wow. ¿No? Entonces yo me acuerdo que yo veía que se estaban metiendo al concert. Y de hecho yo de chiquito tenía la idea inocente que en el conservatorio era el mismo que en el que había estudiado Beethoven. Ah, bro. Entonces yo dije, yo quiero estudiar donde estudió Beethoven. Entonces, pues me recuerdo que le pregunté al director de ahí de la orquesta, oiga, y pues me... ¿Usted conoce a Beethoven? ¿Y usted fue compañero de generación de Beethoven? No. Le pregunté, oiga, ¿qué instrumento me meto? Porque, mira, muy genuinamente, pues le dieron más enfoque a lo de ensamble. Y el piano, como no es un instrumento que se utiliza en ensamble. Bueno, O sea, depende, de ¿no? orquesta. Sí. ¿No? Muy seguido. Pues no. Pues entonces no es como que tuve un maestro profesional. Tuve maestros tecladistas que nada más me enseñaron. Y... O sea, sí, pues lo agradezco mucho, pero pues nada, me enseñó un método de infantes. Por 10 años que estuve ahí, no es. Tocar un poquito de otras cosas, pero pues sí, 10 años, a lo mejor con otro de avanzar más. Pero eso no importa, porque mi foco realmente fue lo de clarinete, lo de la flauta, lo de la banda sinfónica. Y de ahí, ya cuando llegué al concert, entré directo a prope. Recuerdo que pues, me llevé mi pants, todos estaban con las mamás con sus hijitos, con su folder. Sí, es que era muy común eso. Yo también, porque como ya cuando empecé en el conservatorio, te digo, a los 9, entonces sales de la escuela y así como sales de la escuela, te vas al conservatorio, porque yo tenía cañón. la escuela en la mañana, la escuela normal en la mañana, y en la tarde el conservatorio. Entonces, yo había veces que comía en el coche. O sea, ya iba comiendo, mi mamá me llevaba. Yo le agradezco mucho a mi mamá, si está viendo esto. Gracias, mamá. Porque sí, tanto, bueno, mi mamá y mi papá, los dos, se esforzaron muchísimo para que yo pudiera estudiar, porque era muy pesado. O sea, sales de la escuela, te vas al conservatorio. Entonces, llegabas pues con el uniforme, ¿no? No había tiempo ni de cambiarte. Entonces, sí era muy común así de ver los uniformes. Entonces tú llevas tu pants. Sí, para mí era tan usual que comía común. ¿Cómo? Como un cerdo. Ni siquiera la pensé. Sí, o sea, es real. O sea, también en el transcurso, en el trayecto, pues tenías que zambuquirte el tope. Sí, el taco. Sí, ¿no? sí. Pero ¿también te pasó? sí, también me pasó. Realmente el examen, yo llevé preparado nada más de memoria la marcha turca del buen Mozart. Ok. ¿No? Por ejemplo. Muy buena. Y pues recuerdo que yo me puse muy nervioso.
porque yo dije, oye, ¿qué onda con todos estos niñitos que vienen de trajecito y que tienen su folder con su estudio, con su preludio, con su sonatina? Oye, yo no sabía, ¿y qué voy a hacer? Y me empecé a poner nervioso, ¿no? O sea, sí te pusiste nervioso con eso. Pues sí, porque yo dije, no manches, yo vengo en fachas y yo no tengo ningún libro. Y sí, también informar que pues no es fácil a encontrar información acerca de cómo estudiar música, cómo qué tienes que presentar para entrar a ciertas instituciones. Y luego hasta si preguntas como que te contestan muy feo, ¿no? Sí. Así como de ay, tonto por no saber, ¿no? Sí, pero eso, y todos los estudiantes o todos los que hayamos ido a una organización gubernamental lo sabemos. Sabemos que la situación es fea, pero siento que a la gente le gusta mucho tener poder. Y como no lo tienen otros lados. Y, o sea, tú descubres cómo es el corazón de una persona cuando le das poder. Ajá. Aunque ese poder no valga para nada. Sí, aunque es un mínimo, Que de hecho es lo que platicábamos el otro día, ¿te acuerdas? Sí. La verdad es que no lo hagan. Es muy incómodo. Sí. ¿Por qué pretender poder cuando pues, no lo tienen? No hagan cosas innecesarias. O sea, al contrario, nos bloqueamos más y es pues lo que se quiere. ¿Por qué retroceder? ¿No? Pero bueno. Sí. Entonces llevabas la marcha turca. Llevaba mi marcha turca. Y pues justamente mi sinodal fue tu maestra. Wow. La maestra Ok. Mercedes Pons, ¿no? Guatemalteca, ¿no? Team Guatemala. Somos Team Guatemala. Claro que sí. Team Guatemala. Un saludo hasta Guatemala. Un saludo hasta Guatemala. Y fue bien linda, muy amable. Me recuerdo que nada más me dijo, bueno, pues, ¿qué traes? ¿No? Uh-huh. Yo dije, no, pues mira, tengo la marcha turca, pero como hasta la mitad. Me dijo, a ver. O sea, luego hablándole de tú. Sí. Así, mira, traigo esto. Si te parece. No. No. A mí me pareció como muy... Sí, muy linda, muy linda. Sí. Y pues le toqué así la marcha turca. Dijo, ay, ok, no, hasta ahí está bien. Y ya me dice, ¿y por qué quieres estudiar música? Y yo le dije, bueno, pues la verdad es que yo también toco clarinete, toco flauta y pues he estado pues en una banda sinfónica pues tantos años. Y empezaste así a sacar todos los instrumentos, ¿no? Sí. Y toco contrabajo, toco arpa. No. Y justamente yo le pregunté, antes de querer meterme al conservatorio, a este director de la orquesta, me meto a ¿qué instrumento? Y me dice, a piano. Yo, ok. Y era, o sea, lo llevaba tocando mucho tiempo, pero yo ya tocaba más seguido, pues clarinete, ¿no? Y como contexto, yo no conocía nada, casi nada de música clásica, no era como que yo escuchara así de Beethoven. O sea, ahí tocábamos música de películas, tocábamos música mexicana, tocábamos pues arreglitos como diferentes. Digo wow, porque si alguien sabe de música clásica, lo tienen aquí, o sea, es una enciclopedia musical, de verdad. Muchas gracias. Y es sorprendente escuchar cómo no sabías de eso, o sea, de lo que más sabes hoy en día, en ese momento, no, wow, qué padre, bro. Es que, o sea, yo creo que justamente lo bonito es mantener esa pasión, pero esa pasión bien encaminada, no, porque no importa, y algo que me comentabas ahorita, no importa tanto la técnica a niveles que solo eso importe, o tampoco es como que uno aprenda de Beethoven por ego de, ay, yo sé de esto. Para mí la música nunca fue eso. La música para mí siempre tuvo ese elemento bonito de unir a las personas, de transmitir, de sacarte de tu burbuja, de aprender, de poder expresarte, de que si eras alguien tímido, brillabas, o de que si tenías como problemas, pues aprendías también a comportarte, y siempre tuvo como ese nivel de nobleza. Y hoy, yo creo, hoy por hoy, que esos compositores, esos autores, pues eran tan personas como nosotros, tan humanos y con sus errores, y hoy muchas veces los reducimos a era un país, era un estilo,
era académico. Ujú. Beethoven, o sea, ¿tú crees que la manera de componer de Beethoven era así de, ay, voy a... No, sí, no, aquí que use cuarto dedo, porque si no usa cuarto dedo, Sí, esto sí. ya no sirve para nada. Es como, no, o sea, esto va mucho más allá y muchas veces los artistas, los músicos, o sea, de la disciplina que quieras, pero yo puedo hablar de la música, que estamos encerrados en una burbuja donde nos preocupan cosas que para la gente, para el público en general, que son al final los que te contratan y los que te pagan, para ellos esas cosas son irrelevantes, pero como vivimos encerrados en una burbuja, nosotros creemos que eso lo ve todo mundo. O sea, nosotros creemos que todo el mundo se va a dar cuenta de detalles que ni al caso, o sea, que ni al caso. Por eso muchas veces, yo creo que está en cada quien el qué tanto prepararse, ¿no? Y eso en cualquier profesión. Pero muchas veces yo he escuchado a personas decir, es que ¿por qué contratan a ese? ¿Por qué contratan a otro si tal toca mejor? Y quizás sí, pero al que contrataron se salió de la burbuja, también se empezó a empapar de cosas más importantes que son, o sea, fuera del arte, cuestión de relaciones, de cómo manejarse, o sea, cosas que realmente sí tienen valor y sí importan, y por eso es que lo contratan, y también porque tiene algo que decir, porque tiene un mensaje, porque tiene algo que transmitir, y por más perfecto que te salga lo que cantes, lo que toques, lo que hagas, si no tienes algo que decir, algo que transmitir, algo que buscar, pues no, o sea, la gente muchas veces lo que busca en la música es eso. Y bueno, siento que también es un problema compuesto, porque fíjate, tan fuerte está el dilema que muchos músicos en general dejan de hacer música sin ese efecto. Entonces ya la gente desconoce que tiene ese efecto y por ende también la minimiza. Sí. Y, o sea, es como todo, sí. todo. La música por eso se reduce mucho, por eso también se disminuye mucho el nivel de profesionalismo que tienes que tener para hacerlo, o el valor que realmente puede tener. Entonces, realmente es algo triste. Entonces, en un conservatorio, o no sé, en un conservatorio, tal vez también en una academia, en la misma escuela, es muy difícil que te lleguen a enseñar esta parte de la música y cómo transmitirla, ¿no? Porque necesitas herramientas para poder hacerlo. Y, por ejemplo, hay un video muy chido y esto genuinamente es importante porque las artes son un reflejo de nosotros. Nos tratan de enseñar cómo somos nosotros. Son herramientas, son armas, porque muchas veces primero una herramienta muy poderosa. Nos dan todo el contenido de cómo debemos ser antes de enseñarnos cómo somos, antes de enseñarnos que somos seres emocionales, que somos seres que viven en una burbuja y que todos estamos sesgados y que no nos dan eso, y eso crea muchos conflictos, porque por eso hay guerras ideológicas y cosas así. O sea, si tuviéramos el conocimiento de qué pecamos y ya como consecuencia nuestras creencias, creo que tendríamos una sociedad más armoniosa como en la música, e incluso pues una mejor relación con nosotros. Pero sí, creo que ya hoy en día ya también es un privilegio poder llegar con eso. Pero este video de ese maestro, muy, muy bueno, gran chelista. ¿Te acuerdas del nombre? No, la verdad no, pero lo pondremos por acá. Vamos a buscarlo y a ver si ahí puede aparecer. Sí, y tampoco me vayan a funar el gremio clásico porque van a decir, ¿cómo no te acuerdas de su nombre? Sí. Pero es muy, 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 muy bueno, porque está con una chelista. Sí, una chelista. Y ella estaba tocando un concierto de Shostakovich, ¿no? Que es una pieza pues muy enfurecida, con mucha ira. Enérgica, porque trata de protestar, de quejarse en contra de algo, ¿no? Entonces el maestro le dice, oye,
mira, pues quiero decirte que tu afinación es increíble, que tu técnica es perfecta. Sí, o sea, en ese sentido, súper bien. Pero tu capacidad para mostrar enojo, no. Ok. Y entonces el maestro le dijo, tú me tienes que tener así, pues porque es algo que te importa. Y justamente por eso también a mí me encanta Beethoven. Si quieres censurarlo, pero Beethoven. Okay. O sea, porque él es un apasionado, porque él defiende algo, defiende vivir con pasión cuando hoy ya no se vive así, o se piensa que es algo ridículo, ya no tenemos espacio para, o sea, cuando lo haces de verdad, con seriedad, tener una emoción y no como algo cursi de, ay, quiero sentir bonito. No, cuando lo haces con voluntad, eso es lo que pesa, y ahí es cuando lo transmites. Y por eso también es difícil, ¿no? Porque es como actuar. Sí. Ya en algunos episodios lo diremos, pero si fallas en tu actuación, se te cae el mensaje. Y el mensaje es lo que quieres transmitir. Y si no te lo compran o crees que eres muy falso, muy dramático, ya se cayó. Entonces por eso lo tienes que vivir, porque es algo que está pasando en vida real. Entonces el maestro le dice, necesito que salgas de tu caja, porque tal vez si yo te dijera practica tus escalas, practica todo esto, tus papás estarían muy bien, ¿no? Sí. Pero si yo te dijera practica la ira, pues como que sí dirían, híjole. Sí. Pero al final es eso, es importante. Total, que lo comienza a tratar de hacer la chica, pero le está costando mucho, porque justo como que se hace chiquita, porque nunca nos enseñaron o le enseñaron que... puede pensar que hasta está mal, ¿no? Eso, que está mal. Ay, estoy siendo corriente, estoy arruinando como toda la música. Es que lo que pasa mucho, y volvemos al proceso inicial, ¿no? O sea, no sé si esa chica, pero puede ser, digo, en general, cuando uno empieza a estudiar desde una edad muy temprana, pues te empiezan a meter ideas así, de esto se hace así, y se hace así, y se hace así, y se hace así. Y como es en una etapa donde no tienes la mejor capacidad de discernir lo que sí, lo que no. Y que incluso, pues en general, va para toda la vida. Porque sí. te digo, consecuencia de que nos enseñen puras doctrinas antes de enseñarnos cómo somos, ya cualquier cosa que aprendamos, pues... Sí, es que, o sea, como que te cierras a una sola forma de hacer las cosas y de ver la música o el arte en general. La vida, ¿no? Entonces, cuando llevas así, pasan años, y es desde chiquito, o sea, desde como el proceso formativo, y de pronto llegas y te encuentras con alguien que te dice, a ver, trata esta otra cosa, a ver, muévele por acá, búscale por acá, como que te dices, no, o sea, no, eso está mal, ¿no? Y no, y que yo creo que fue lo que pasó en esta masterclass que dices, pero yo creo que es desde no encapsular, o sea, los que tienen la oportunidad de dar clases de arte a niños, no encapsularlos en algo desde muy pequeños, porque después eso les afecta, no solo ya hablando en lo artístico, sino en la vida en general. O sea, es encapsularlos y meterlos en una sola cosa, y es como que... Y eso es lo que crea conflictos entre todos. Sí, es como que no... Ahí ya comienzas a ver a todos así como... Sí, y ese es un tema súper amplio, y yo creo que, o sea, lo seguiremos abordando y lo seguiremos abordando. Ahorita estábamos en el momento de nuestros exámenes de admisión, ¿no? Que tú con la marcha turca... ¿Qué más te dijo la maestra de eso? Pues, o sea, le interesó mucho y pues le gustó mucho que le dijera que quería ser director de orquesta, y que pues me dijo mi maestro que también pues, que me metiera a piano, que porque me iba a servir sí, es que es mucho más por el hecho de que es un instrumento armónico, de que estaba en tono de concierto. Y pues sí, o sea, es real. No porque los sean mejor o peor que otros instrumentos. No. Sino que es práctica, en su uso práctico, por ejemplo, como para cosas como dirección. Pues ahí puedes hacer pues todas las reducciones orquestales, y te digo, todo lo de armonía,
Es un instrumento muy completo como para que aprendas pues, toda la teoría. Aparte que obviamente ya después me enamoré por completo de él y pues ahora es mi alma el piano. Es un gran instrumento. Uh-huh. Es un gran instrumento. Que, bro, de hecho, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Si ya llegamos a esta etapa en la que conocimos la música y llegamos al terreno profesional, ¿no? O sea, nuestro acercamiento con una institución ya formal, digamos, ¿no? ¿Qué te parece si en el siguiente episodio seguimos comentando a partir de ese momento? O sea, a partir del momento en el que fue el cambio de tocar así en el taller de música o que si el ensamble y todo eso, ya estás estudiando música profesionalmente, quizás sin que nos diéramos cuenta, pero ya estábamos ahí en la carrera, ¿no? Sí. Entonces, vamos a dejar este episodio aquí, este primer episodio, esperemos muchos que sean, y ya en el siguiente vamos a seguir platicando nuestra historia, pero ya desde este punto en el que ya es la conexión con el mundo profesional, digamos, ya en una institución formal, porque ahí hay un montón de cosas que decir y que... Es que cada rato te cambia el chip. Sí, completamente. Y además es muy fuerte, yo creo que cambia mucho la experiencia a la edad que entras, o sea, a la edad que te metes a ese terreno que es... O sea, en muchas cosas padre, pero en otras cosas es... Sí, también muchos complicado. Músicos invitados pues ya nos hablarán de muchas experiencias. Pero bueno, pues espero pues se hayan sentido a lo mejor un poquito identificados o les haya servido a algunos quienes apenas están sondeando sin meterse a este hermoso mundo. Público en general, ¿no? Que como por curiosidad, ¿no? Que quiere saber, que quiere acercarse. Es para todos, es para todos. En la orquesta caben todos. Caben todos los instrumentos. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio. Otra vez los invitamos a que se suscriban, que dejen su like, que activen la campanita de notificaciones, también hypeen el video porque eso apoya a que mejora las estadísticas. Es que ya sacan cada función que ya se desconoce. También síganos en nuestras redes que están apareciendo y también las pueden encontrar en la descripción. Y bueno, sin más, nos vemos en el siguiente episodio, bro. Hasta luego, mis orquestora amantes. Amigos. No. Amigos. Pues se escuchó medio raro. Sí, no, la verdad. no, híjole. Orquestora amigos. Bueno. ¿Qué te parece? Adiós, mi orquestora compadres. No me gustó. La verdad no me gustó. Adiós. Comenten aquí. Ok, me parece bien.